Hola, bienvenidos a la Pumpkinpedia. Mi nombre es Eduardo. Javier. Y de este lado está Rebeca. Saluda, Rebeca. Hola, amigos. Muy bien. Nosotros somos la Pumpkinpedia, como ya dijimos. Y cada semana vamos a estar trayéndoles un episodio de un podcast que queremos armar. Así que, ¿por qué no te presentas y nos dices quién eres, Rebeca? Hola, amigos y desconocidos. Pues yo soy Rebeca. Soy mercadóloga, pero no ejerzo de eso. Pero no hablemos de cosas tristes. Y pues Javi y yo somos amigos. Aunque él se haga llamar Eduardo, también se llama Javier. Y Besos. yo así le diré. Y pues el otro día debatiendo sobre cosas de la vida y todo, nos pareció un debate bastante divertido. Que creímos que podíamos compartir al mundo y divertirnos con ustedes debatiendo de eso, porque... De Coyoacán para el mundo, muchachos. de Coyoacán para el mundo. Y pues nada, espero que se diviertan. La idea es estar trayendo cada semana un tema. Así es. Y pues aquí estamos experimentando. Espero que se diviertan con este experimento. Muy bien. Estaría muy cool. Y Lalito, Javi, Yo soy Eduardo. Soy ingeniero en sistemas, pero me mama un chingo el cine, los videojuegos y todo lo que tenga que ver con la cultura popular. Entonces, vamos a estar trayendo recurrentemente temas relacionados a esto. Y si no, siempre haremos alguna referencia a alguna película o alguna serie que explicaremos. Y por haremos se refiere a él, porque yo no veo películas casi. Las que me obligan a ver. Bueno. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en eso, así es. Y como ya les dijo ella, pues esperemos que se diviertan. El tema que tenemos esta semana es la Semana Santa, porque está por concluir la Semana Santa. Somos muy originales. Dijimos, ¿de qué vamos a hablar en Semana Santa? Pues de Semana Santa. Estamos en el glorioso sábado de gloria, valga la redundancia. Ya nos manguereamos hace rato. Y pues decidimos que era buen momento para grabar, ¿no? Porque sábado de gloria. Así que pues vamos a dar comienzo a el tema, ¿te parece? Que por cierto, aquí puede aprovechar Javi para contarles por qué se echan baños los sábados de sábado de gloria. Porque hace rato nos preguntábamos de dónde salió esa tradición. Sí, es verdad, es algo muy curioso. Rara. Lo vamos a platicar en un ratito, así que empezamos. Bueno, pues como todos sabemos, la Semana Santa pues es una celebración que se lleva a cabo año con año en muchas partes del mundo, muchas partes del mundo. Entonces, ¿tú sabes qué se conmemora la Semana Santa? Algo tiene que ver con la muerte de Jesús, ¿no? Sí. O sea, algo de la muerte, resurrección o algo así. Exactamente, de Jesús. Sí, es la Semana Santa lo que se conmemora pues es la pasión, la muerte y resurrección. Cuando hablamos de la pasión, ¿qué pasión de Jesús hablamos? Porque pues, tú me dices pasión y yo puedo entender muchas cosas. No es que sea mal pensada. Su pasión, claro. La pasión dolorosa de Jesús, todo el proceso doloroso que tuvo que... ¿Por qué le dicen de una forma tan bonita a algo que claramente es crueldad humana? Cosas de católicos. Pero bueno, entonces eso es lo que se conmemora: pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y pues esta tiene sus orígenes en la Pascua. ¿Tú sabes qué es la Pascua? ¿Tienes una idea? No, bueno, pues la Pascua en hebreo significa paso o salvación. Entonces, pues la Pascua es como la salvación de Jesús, o la salvación que Jesús hizo por nosotros al morir. O eso es lo que se cree, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tiene sus orígenes en Israel, ¿sí? Se basa en la Pascua del pueblo de Israel, que pues es la celebración anual de los 7 días conmemorativos del éxodo del pueblo escogido por Jehová. Pues cosas de religión, amigos. Y bueno, entonces, como bien saben, perdón por ese plazo. Como bien saben, pues cada día se conmemora algo, ¿no? Pues tenemos la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos,
porque como buenos católicos tienen un día programado para Así cada es. cosa, Sí, muy es. organizados para los protocolos religiosos. Su itinerario es totalmente extraño. Pero bueno, entonces comienza el sábado el domingo de Ramos, que es el día en que, como lo vimos en la película del Mártir del Calvario, llega Jesús sentado en unos burritos y lo reciben con palmas. Entonces, pues eso es, en ese día ¿Esos es eran cuando... sus ramos? ¿Sí? ¿Sus ramos eran las palmas? Sus ramos eran las palmas. O sea que inició el domingo pasado. El domingo pasado, entonces mañana concluye con el domingo de resurrección. Ah, ok. Así es. Entonces es una semana completa, una semana completita. Entonces el sábado santo, que es en el que teóricamente nos encontramos, pues bueno, nosotros que estamos grabando este hoy. día que No ustedes que están oyendo, sí, nosotros exactamente. que estamos grabando. Entonces ese día es asignado como un día de ayuno y no hay celebraciones litúrgicas, que son todas las celebraciones pues que se llevan a cabo en la iglesia, ¿no? Entonces ese día supuestamente se tiene que reflexionar acerca de la muerte de Jesucristo y pues todas esas cosas raras. Pero aquí lo que queremos saber es por qué nos mojamos y aquí la respuesta. Pues resulta que en la Edad Media, esto quizás tenga que ver con alguno de los relatos o alguno de los mitos que hay alrededor de la Semana Santa, pues se creía que al bañarte estabas ofendiendo a Dios. No sé tú, pero yo cuando era pequeño nos contaban que si te bañabas el Viernes Santo después de las 3, te estabas miendo con la sangre de Jesús. Sí, hay muchos mitos. Aparentemente Jesús es una persona muy ofendida en la vida y en la semana que se le dedica a él al año no se pueden hacer absolutamente nada más que respirar y ver al techo. No hay muchas cosas que no se pueden hacer. Dentro de ellas, que ahorita nos estabas contando, es bañarse. Sí. Tampoco pueden meterse al río porque te puedes convertir en pez. No, ¿Qué pedo? excepto si quieres convertirte en pez. Okay. También no puedes subir a los árboles si no te quieres volver mico. ¿Qué pedo? Porque pues tienen ese poder de transformación, ¿no? Ok. Y decía mi mamá que la gente que se ha metido como a nadar o así al mar en Semana Santa y como que se burla y todos se ahogan. Entonces, amigos, si van a nadar y no creen esto, pues nada más no se burlen antes. No debe ser que se vuelvan pez y se ahoguen. Ok, bueno, como podemos ver, pues tienen un problema serio con el agua. Y esto es porque, pues, obviamente el agua es uno de los elementos como sagrados dentro de la religión católica. Y bueno, volviendo a la historia, en el medievo, pues sí se consideraba una ofensa hacia Dios y un pecado, pues el bañarse durante la Semana Santa. Entonces, pues la iglesia ordenaba a los feligreses, a los seguidores de la religión, pues que no se bañaran hasta el sábado de gloria. Entonces, pues aquí en México, pues eso lo reinterpretaron y dijeron vamos a manguerearnos porque pues es un vergo de calor. Que si no se bañan toda la semana, sí es una gloria que se echen una cubetita de agua encima. Pero no porque mames, te imaginas cómo olía eso. Pero pues es pura agua, no se te cae la mugre con pura agua. Entonces... Pues no, pero por lo menos te refrescas o algo, porque aparte sí, usaban un chorro de telas. Y aparte hace un vergo de calor en Semana Santa, entonces... Pues porque es el infierno de Diosito. Ah, sí, seguramente. Cierto, así es. Entonces esa es la respuesta a por qué nos mojamos en Semana Santa. Quizás creyeron que iba a ser algo más místico, pero pues en realidad no fue así, amigos. Oye, que Javi, ¿tú sabes por qué? Y me entró una duda. ¿Por qué si es Semana Santa y se supone que todo tiene que ver con Diosito, la mitad de las cosas que hacen ofenden al diablo y llaman al diablo? Porque no sé si sabes que en los mitos, hay muchos mitos que llevan al punto de no hagas esto porque se aparece el diablo, no hagas aquellos. Por ejemplo, uno de los mitos que había antes era no puedes regañar a los niños, porque los reclamos invocaban al diablo. Pero ¿por qué invocaban al diablo si tenía que ver con Jesús? Hay muchas cosas así. Tampoco te puedes vestir de rojo porque te puede llevar el diablo. No mames. Pues no lo sé, realmente es algo que... bueno, dentro de la religión hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿estás de acuerdo? Yo, por ejemplo,
no entiendo como por qué el ofender a Dios haría que pues el diablo se enojara. Al contrario, debería estar como contento, ¿no? Entonces, son cosas que no tienen sentido una vez que uno las reflexiona. Y yo creo que más que nada, pues era como para espantar a la gente, ¿no? O sea... Yo siempre he tenido esa idea filosófica, porque si cuando nos portamos mal, nos vamos al infierno, el diablo nos castiga, estamos haciendo algo mal. Si el diablo debería festejarnos que hicimos algo mal y no nos portamos como Diosito dice. Es algo que yo también siempre me he preguntado. El infierno no tiene sentido. No, al menos el infierno católico no tiene sentido. Pero amigos, si ustedes creen en el infierno y en el paraíso, jueves y viernes santo se abren las puertas de San Pedro, entonces es un buen día para morirse, pero no para nacer, porque verdad. Si naces en jueves o viernes santo, ofendes a Jesús y te puedes morir. No mames. Ese es un mito. Así que buen día para morir, mal día para nacer, amigos. Si van a tener un hijo en estos días, por favor, pues pónganlo. Yo también ya había escuchado eso de que cuando te mueres en estos días automáticamente te vas al cielo. O sea, no tienes que ser juzgado por... La ironía es que si naces, ya vale. Tienen si que ver con cosas del diablo, sí, pero... Exactamente. Si te has portado mal, aprovecha de morir por estos días. Te lo recomiendo. Cada año. Cada año tienes la opción. No, gracias. Ay, no. Pero bueno, entonces... bueno, ya sabemos entonces ahora por qué es que el sábado de gloria, ¿no? Es que nos estamos pues mojando. Ahora, como bien sabemos, los viernes, como ayer, pues es el día en que Jesús fallece crucificado en la cruz. Y de aquí se desprende otro mito bastante interesante, el cual tiene que ver con la hora en que murió Jesús. ¿Tú sabes en qué hora murió Jesús? Dicen que a las 3 de la tarde y que a las 3 de la tarde se nubla y ya no podemos salir después de las 3 de la tarde. Todos tenemos una tía que nos dice el Viernes Santo, cuando se nubla y empieza a llorar, es como de, a esta hora falleció Jesús. Que seguro no son las 3 de la tarde, pero por el cambio de horario. Supuestamente a las 3 de la tarde fue cuando falleció Jesús. Por esto, de aquí se desprende esa idea que... ¿Nació o resucitó? No, falleció. Ah, sí, perdón. Falleció, ¿qué pasó? Me dice un poco, perdón. No, falleció. Por eso de aquí se desprende el mito de que, pues, a las 3 de la madrugada es la hora muerta. La hora en que todos los demonios y todas las puertas dimensionales del infierno se encuentran abiertas. ¿Qué duda? ¿Se ajustan a nuestro horario de verano? ¿O lo estamos haciendo mal y yo me levanto a las 3 de la mañana? Pendejo horario de verano. Esa cosa ni siquiera tendría que existir. AMLO, quítalo por favor. Haznos el paro, papi. Yo sé que no estás escuchando. Yo sé que no estás escuchando. Pero bueno, de ahí se desprende esa tradición. Y también por ahí se dice que desde el momento en el que fallece hasta el momento en el que resucita, pues la tierra se encuentra en tinieblas, o sea, pueden pasar muchas cosas se supone malas. Que tiembla también siempre en Semana Santa. Exactamente. Es precisamente por esto, pues porque se encuentra en tinieblas la tierra y pues porque Dios está enojado porque le mataron a su chavito, entonces pues de ahí se desprende también ese mito. Ahora hay otro mito, el cual nos dice que la muerte de Jesús fue un viernes 13. Entonces, supuestamente de ahí viene la tradición de que es de mala suerte. El viernes 13 es de mala suerte. Así es. Y como bien saben, la Semana Santa no tiene una fecha definida cada año. ¿Tú sabes por qué? ¿O cómo es que se determina cuándo va a caer la Semana Santa? Porque hay ocasiones en las que cae en marzo y hay ocasiones en las que cae en abril. No tengo idea. ¿No? Ok. Pues es algo bastante interesante. En la actualidad la fecha se determina por la decisión que tomó la Iglesia Católica en el año 325 en algo que se llamó el Concilio de Nicea. El criterio para tomar... El criterio es más serio que el criterio. Sí. Porque Iglesia. El criterio que tomaron ellos para como un estándar para cada año determinar la fecha de la Semana Santa, pues fue propuesta por San Pedro y San Pablo, supuestamente.
San Pedro, el que cuida la puertecita de Dios. Así es. Va a ver si puedes entrar, ¿no? Sí, él Del tiene cielo, las llaves ¿no? del cielo, sí, Para efectivamente. ver si me deja entrar o no. Así es. Y bueno, supuestamente se toma en cuenta el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de la primavera. Está muy cabrón, es muy específico, como pueden ver, es muy específico. Pero... O sea, a mí me suena de dazo, ¿sí? Que dijeron, ¿cómo le hacemos para calcularlo? No, entonces el domingo de Ramos siempre va a ser el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de la primavera. Ese va a ser el domingo de Ramos. Y a partir de ahí, pues ya se vienen todos Está los todo demás muy días. complicado, ¿no? O sea, ¿cómo habrán decidido como... sí, seguro Jesús murió después de la luna llena de... O sea, está Para como empezar, raro, ¿no? No hay fecha exacta, o sea, eso fue de lazo totalmente. Precisamente como no hay una fecha exacta, decidieron fijarse, pues, en los astros, Entonces, ¿no? ¿cómo O sea, saben que fue un viernes 13? O sea, ¿no sería lo más lógico que fuera el 13 cuando empezara? O sea, ¿por qué tiene que ser como domingo a fuerza, sábado de gloria? O sea, como ¿por qué tan exacto? ¿No sería más importante el día que el día de la semana? Pues es que no es tanto el día, o sea... Buena pregunta, ¿cómo es que determinaron que...? O sea, bueno, creo que más bien lo que hacen es tomar la fecha, empieza el domingo, y a partir de ahí recrean cada uno de esos acontecimientos importantes en la vida de Jesucristo. Eso es lo que hacen. Ay, pero lo hubieran dejado como O sea, el día no- del padre, así, el o sea, tercer quizás- domingo de abril. Bueno, sí, quizás es como... Sí se tiene fecha exacta, no es como que forzosamente él haya entrado a Jerusalén en las palmas, en los burros, un domingo. O sea, no sabemos si realmente fue así. Pero lo que sí sabemos es que su muerte fue un viernes Bueno, 13. De ahí se desprende ese mito, como ya dijimos. Entonces, de ahí vendría después el jueves santo. El jueves santo, si mal no recuerdo, es el día en el que se celebra la última cena. Sí, es el día que se celebra la última cena con Jesús. Después de esto, pues como bien sabemos, fue traicionado por un compilla de Judas. él, Judas Tadeo. así es. Su Creo que compa, el Tadeo. todos hemos tenido un pinche Judas en nuestra vida. Que No. No mames, yo No, sí. claro que no. No mames, yo sí he tenido. Todos hemos tenido un pinche Judas en nuestra vida, muchachos. No todos, yo no. Y en mi caso puedo rectificar que tampoco nadie lo ha tenido. Bueno, yo desafortunadamente sí tuve un Judas en mi vida. No es tema para esta. No es algo de lo No que te es algo sientas orgulloso. y no es algo que quiera relatar hoy, pero. Yo sí estoy muy orgullosa de no tener un Judas, por cierto. Pero bueno, eso es lo que se celebra el jueves. Y pues culmina entonces, como ya dijimos, el domingo de resurrección, en el cual pues resucita Jesús y asciende al cielo para encontrarse con su Padre. Entonces esa es la breve historia. Y por si se confunde San Pedro y no deja entrar al equivocado, por eso dejan el cielo abierto para todos. Yo creo que por eso está abierto, porque dicen, ¿qué tal que se Resucita equivoca? antes. O qué tal que no deja pasar el que es. Entonces vamos a dejarlo abierto para todos. Para que entre el que tenga que entrar, ¿no? Maybe. Pues no encuentro otra lógica de por qué solo esos días estaría abierto Ni el idea, cielo. Ni idea. Pero bueno, ahora, ¿qué tal tus experiencias con la Semana Santa? ¿Tienes algún recuerdo interesante de Semana Santa? Porque yo tengo demasiados. La verdad es que tengo muchas malas anécdotas. Yo malos no, recuerdos. o sea, si bien mis papás, en teoría, sobre todo mi papá, se supone que es católico, nunca se ejerció al pie de la letra la Semana Santa. Sin embargo, mi mamá, que viene de Cardel, un pueblito precioso, bueno, si se ofenden no es pueblito, pero bueno, era pueblito. Te lo hiciste pueblo, no mames. La ciudad es una ciudad, ¿no? No, no llegas a ciudad, te voy a llevar a Cardel para que veas. Ok. Bueno, dejémoslo en Cardel, que es una zona muy... Bueno, en ese momento, estamos hablando de que mi mamá tiene casi 60 años. Mami, si oyes esto y me equivoqué, perdón. Pero, pues mucho tiempo, ¿no? O sea, en esa época, pues sí, al ser una zona no tan ciudad y así, tan metropolitana,
sí eran como mucho más estrictos. Entonces, dentro de los mitos y leyendas y todo, en teoría no puedes prender fuego, no puedes cortar cosas, porque si cortas la carne a Jesús, si quemas a Jesús, si prendes fuego a Jesús. Todo lo que hagas esos días lo haces a Jesús, excepto si te echas un palito, ese no se lo haces a Jesús, solo te quedas pegado hasta Cuaresma. Pero eso es un punto diferente. Okay. Entonces, en casa de mi mamá sí se practicaba mucho eso. Entonces mi mamá comenta que sí, por ejemplo, comían comida cruda, hacían como ensaladas y eso, que no se tuvieran que calentar, porque pues no existían microondas, entonces tampoco ocupaban microondas. No mames. Y pues dentro de eso de que no puedes prender fuegos y todo, era una casa muy grande, ¿sabes? Y allá en Veracruz, por lo menos en Cardel se acostumbraba cuando tenía un patio muy grande, que de hecho tenía palmeras y árboles, así parecía bosquecito atrás. Bueno, era niña, así lo recuerdo. Y barrían y todo y quemaban como las hojas secas, ¿sabes? Que se van quedando, o sea, en vez de tirarlas las quemaban. Y esa semana se le ocurrió, no me acuerdo qué día exactamente, se le ocurrió a una de las personas que estaba ahí con mi abuelita prender las hojas, o sea, como juntarlas y prenderlas, y dicen que se hizo todo un remolino de fuego así arriba de las hojas, así como todo raro. Entonces llegó mi abuelita a regañar y a apagar ese fuego porque pues en teoría estábamos quemando a Jesús a través de las hojas. No mames. Bueno, yo no, pero estaban. Entonces, pues no más. O sea, a mí no me ha tocado porque ya no me tocó esa época estricta de... Pues a mí en teoría no me tuvo que haber tocado, pero la familia de mi mamá sí es una... Pues son católicos muy tradicionales, sí, muy tradicionales. La verdad es que mis recuerdos de Semana Santa en casa de mis abuelos son pésimos. Porque ellos, para empezar, no comías carne desde el domingo. O sea, era toda la semana, pues comer, no sé. Pescado, o sea. No, ni siquiera pescado, porque o sea, porque se supone que es carne roja, ¿no? Porque carne roja, carne de Jesús. En teoría no puedes comer, carne roja. Pero... Porque mariscos sí comían. Y pollo también, pero en casa de mi abuela sí lo llevaban al extremo y no podías comer ningún tipo de carne. Pollo, pescado y pues la carne roja menos. Entonces, pues sí, era muy feo. Desde el domingo no podías, y era toda la semana. El único día que ya podías comer era el sábado de Gloria. Y pues era muy feo. Entonces no nos gustaba estar para nada allá en Semana Santa. Después ahí hacían una especie de recreación de las visitas que hizo Jesús. Hay una... no me la sé bien, la verdad. ¿Como obras o así? No. Era como recreaban... ¿Ves que Jesús... hay algo que se llama la visita de las 7 casas? Donde, por ejemplo, a Jesús se le lavan los pies. Y ese... no sé si lo ubicas, bueno, ¿no? Cuando estuve para mi primera comunión, me tocó eso. Me tocó lavar pies. Bueno, exacto. Ahí en Xochimilco hacen eso, ese recorrido. Tienes que visitar 7 iglesias. Y en estas 7 iglesias recrean una escena. O sea, es una escena... Como por ejemplo el lavado de pies, ese sí te lo hacen en una de las iglesias. Y así, ¿no? Entonces es un recorrido muy largo que literal dura todo el día. ¿Y te ibas chiquito? Sí, no mames, sí, todo el día. O sea, era literal salir 12 del día y regresar 6, 7 de la noche. Y estaba culero porque no podías beber agua. O sea, si pedías agua, pues no podías porque supuestamente... Tomes a Jesús. No. O sea, irónicamente no tenía que ver con Jesús. Bueno, sí tenía que ver, pero no era como que te lo estuvieras bebiendo. O era más bien como que te decían que él durante todo su proceso de... Pues de... ¿Cómo? De la pasión, no bebió agua. Eso es lo que decían, o sea, sí. Que supuestamente no podíamos tomar agua porque pues él no tomó agua, entonces pues no podías hacer algo que Jesús no había hecho en ese momento. Entonces pues la verdad es que no lo disfrutábamos nada. Pero era, o sea, bueno, ya sé que son otras épocas y estaban hablando 2 personas que no ejercen la religión, ¿no? Sí. Bueno, creo. No. Pero está como muy drástico, ¿no? O sea, yo no concibo una persona que...
o sea, yo no me imagino queriendo que alguien pase el sufrimiento que yo pasé. O sea, ya déjate tú, no soy Dios, ¿no? Pero como que el concepto me parece cruel. No sé tú cómo opinas, pero como... Y sobre todo, o sea, para un niño, sí. O sea, está feo, ¿no? Porque, digo, un adulto como quiera a lo mejor entiende más, pues dices, bueno, voy a respetar, ¿no? Pero un niño, o sea, yo no sabía qué pedo. Y era muy culero que me dijeran, güey, no puedes tomar agua porque, pues, Jesús no tomó agua. ¿Cuántos años tenías cuando...? Yo creo que debimos de haber tenido, yo unos 10 años y mis hermanos como 7. No, sí está muy cruel. Y fueron varios años, no mames, sí. Entonces la verdad es que no, ya hubo una temporada en la que sí de plano les dijimos a mis papás, no queremos ir en Semana Santa. Sin embargo, íbamos, nosotros a veces nos quedábamos, pero cuando nos empezamos a dar cuenta de todo lo que tenías que hacer, pues ya no nos quisimos quedar. Porque aparte, a partir del jueves, que ya son los días dolorosos, por así decirlo, porque ves que es el día es el día en el que se celebra la última cena, lo capturan en un jueves, o bueno, es la creencia, se captura en jueves a Jesús en la noche, y el viernes ya es el día en que supuestamente se crucifica. Entonces estos 2 días eran los más pesados porque no podíamos ver la tele, no podíamos hacer nada. De hecho, mi abuela colocaba una manta negra en todo su mueble donde tenía su tele y su video y su... Sí, ¿no? O sea, todo. Lo electrónico, Ajá, ¿no? todo lo electrónico. Y lo tapaban con una manta negra para que no pudieras ver nada. ¿Por qué? Porque supuestamente pues estás de luto. Sí, o sea, entiendo como el punto de son días de reflexión y así, pero creo que está llevado muy al extremo, ¿no? Sí, o sea, cabrón. porque justo platicábamos como antes de grabar y le decía, es que no puedes hacer nada, o sea, no podías ver la tele, no, o sea, no puedes comer nada, no puedes salir, o sea, por ejemplo, del viernes que decían que tampoco después de las 3 de la tarde puedes salir. O sea, no lo hacen como una reflexión o una convivencia agradable, ¿no? Donde a lo mejor te invitan a participar de, oye, ¿por qué estuvo mal esto? O hablar historias de Jesús bonitas, ¿sí? ¿no? Yo creo que más que fuera debería de ser días de reflexión. O sea, no tanto de que tú tengas que recrear y a lo mejor me estoy yendo al extremo porque hay personas que sí recrean totalmente el dolor que sufrió Jesús. O sea, lo podemos ver en algunas comunidades de aquí de México, incluso de Asia y Europa, ¿no? Me parece que es en Filipinas, donde literal recrean, o sea, la crucifixión sobre personas. O sea, los crucifican realmente y los azotan realmente. Yo creo que más que recrear el sufrimiento y vivirlo un poco en carne propia, debería de ser como un momento de reflexión espiritual, no tanto como de, ay, sí, voy a sufrir el mismo dolor, porque pues creo que no tiene sentido, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de una religión que se basa siempre en el castigo y en el miedo. Es verdad. Entonces, o sea, que esté basado en siente lo que sintió Jesús porque él sufrió esto por nosotros. Pues, compa, yo no te lo pedí, yo no hubiera nacido. O sea, ya sé, como el tema de la religión es muy, muy delicado, ¿no? En general. Bueno, creo que ya no tanto porque ya, pues, no sé, ¿tú tienes algún amigo así súper religioso? No, la verdad es que he conocido personas con fe que creen, o sea... ¿Sabes? Yo creo que hoy, en la actualidad, la mayoría o las personas que creen específicamente como que la parte espiritual, o sea, como creo en Dios, pero no creo en la institución que es la iglesia. Ajá, porque justo te decir, o sea, yo no es que no crea en un Dios, o sea, no creo que no exista algo más grande, pero no creo... O sea, por ejemplo, yo lo llegué a platicar en algún momento con mamá, ¿no? Esta idea de un Dios que te castiga, que te trata mal y así, se supone que es nuestro padre. O sea, yo nunca, o sea, como que no concibo un papá que quiera ser cruel y malvado con sus hijos, ¿no? Y creo que hasta cuando son, o sea, si Jesús, porque en teoría Jesús vendría siendo nuestro hermano, ¿no? O sea, si Dios es tu papá y Jesús es su hijo y somos hijos de Dios. En teoría todos venimos siendo hermanos del mismo padre, entonces... Todos vendría siendo nuestro hermano, ¿no? O sea, no nos castigaría
por esto. Hay una película muy buena en Netflix que llegué a ver que hablaba justamente esto como de Dios, pero no desde el punto de vista religioso, fanático, así, ¿no? O sea, sino como de Dios y lo espiritual, ¿no? Está muy buena, se llama La Cabaña. Que de hecho esa película la vi con mi hermana y con mi papá y los tres acabamos chillando, literal. Y está muy buena porque, por ejemplo, en una parte se supone que sí aparece Dios. No es, ¿cómo se llama el que siempre le hace de Dios? Este actor, el negrito, ¿se llama? Morgan Freeman. No es el Dios, pero sí es negrito. Es una morra y es negrita. Oye, en esta película yo Dios no sé, es negrita. pero si Dios existe debe tener la voz de Morgan Freeman. Por Seguramente, favor, sí. Quiero creer que tiene la voz de Morgan Freeman. Y yo creo favor. que sí debe de ser el Dios. O sea, ya no, todo está muy cercano. Pero en esa película no es él, es una negrita. Y me gustó mucho que fuera mujer, como para romper un poco el concepto del Dios masculino. Del Dios masculino, ¿no? Pero yo creo que si Dios existe, yo creo que sí es hombre seguramente. No voy a comentar por qué creo eso, porque no aporta nada sobre Semana Santa. No sé, mira, también ahí podemos hablar de otra cosa, y es la imagen religiosa que tenemos de Dios y de Jesús. Yo creo que es la cosa más engañosa del mundo. O sea, para empezar, si ubicamos la región en la que creció Jesús y lo comparas con las imágenes, no tiene nada que ver. O sea, las imágenes que te ponen son de un sujeto europeo, con rasgos europeos. Y teóricamente no es europeo. O sea, no teóricamente, no es europeo. Pues es como la Virgencita. La Virgencita está creada para los mexicanos. O sea, y funcionó muy bien, amigos españoles del pasado. Me causa cierta intriga porque hay figuras que incluso lo ponen como si fuera un hombre musculoso. O sea, tú ves, o sea, entra a una iglesia y a lo mejor de repente ves un Cristo. Como un flaquito mamadón, ¿no? Ajá, y se le ven incluso cuadros y dices, ay, cabrón, no mames. O sea, no son cuadros, Javier, es que no he comido en 2 semanas. O sea, no mames, o sea, es la cosa más engañosa. Incluso también, o sea, de ahí se desprenden muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser un dioso masculino y no una diosa femenina? Bueno, porque aquí ya nos vamos a meter en la mujer ha sido sobajada toda la historia. Bueno, sí. Nunca han querido que la figura poderosa o de poder sea la mujer, sí. O sea, ¿no? Entonces, incluso, si nos vamos como a estos mitos, pues se rumora por ahí o se habla de que Jesús realmente sí tuvo una descendencia, ¿no? De que Jesús estuvo casado con María Magdalena. No sabemos si es real, todo podría pasar. No hay investigaciones que se han hecho y no se ha llegado. Sí, esos documentales de History son Entonces, pues bueno, sí, tienes razón. La verdad es que siempre se ha buscado como que la figura del hombre sea la poderosa. Uh-huh. Y en este caso, si es verdad o no, pues obviamente la iglesia es algo que totalmente se tenía que encubrir. Porque pues cómo es posible que, o sea, una mujer, y si nos ponemos en el contexto bíblico de qué mujer era, estamos hablando de que María Magdalena es representada como una prostituta en la Biblia. Entonces, el hecho de decir que María Magdalena fue la esposa de Jesús y que tuvo descendencia, pues eso ya peligraría en muchas cosas, porque entonces estamos hablando de que pues realmente, de hecho también se habla de eso, de que la divinidad que se le da a Jesucristo, pues fue inventada. Pues es que seguramente sí, o sea, mira, la Biblia, por ejemplo, está contada por hombres, ¿no? Lo que dijo fulano, de lo que dijo fulano, de lo que pasó. Entonces, para mí sí es muy difícil creer como, bueno, cada quien tiene su educación, ¿no? Pero yo tengo padres que son muy amorosos y no concibo viéndolos como estos jueces malditos donde, ¿sabes? Donde todo el tiempo me van a estar culpabilizando y no queriendo, porque al final no sé cómo lograba la iglesia antes como conectar tanto con la gente, porque hoy a mí no me conecta o no me dice como, es que Dios te va a castigar, porque no, más bien como que yo busco amor, ¿no? Lo que pasa es que obviamente conforme fue pasando el tiempo, pues obvio la gente fue como reflexionando muchas cosas y se fueron dando cuenta de que muchas cosas que nos contaban pues realmente son mentira, ¿no? O sea, yo creo que el poder que tenía la iglesia sobre las personas pues era a base de infundir el miedo.
porque todo el tiempo te estaban diciendo, si haces esto te vas a ir al infierno, si haces esto eres un pecador, si haces esto mereces esto. Y aparte pues obviamente había pues ciertos formas de regular ese tipo de actividad, ¿no? Porque pues ahí tenemos a los inquisidores, ¿no? Que pues era una organización afiliada o creada por la iglesia, pues que se dedicaba a cazar y a atrapar a todas las personas que pues que le faltaran de cierta forma el respeto a la religión, obviamente bajo los términos y condiciones que imponía la iglesia, ¿no? Entonces pues sí. Yo creo que aquí sí la iglesia hubiera sido diferente y en algún momento hubiera modificado sus formas, hubiera captado más la atención de la gente. Porque si buscamos, o sea, yo sí conozco mucho gente que busca como esto espiritual, o sea, porque al final de cuentas creo que en la gran mayoría de los casos buscamos algo que nos soporte, espiritual o alguna creencia o algo. Precisamente esa es la razón principal por la cual actualmente se han perdido como muchos adeptos. O sea, la iglesia sigue siendo como esa institución arcaica que no ha evolucionado en años y décadas, ¿no? O sea, siguen teniendo las mismas bases, siguen prácticamente diciendo lo mismo, o sea, es el mismo discurso que se crearon hace cientos de años y que lo transportan a la actualidad. Si realmente quisieran... Y discursos que no son de amor, porque, ¿sabes? O sea, creo que todo viene desde lugares muy oscuros y terribles. Sí, claro. O sea, no parece como correcto en esta época como seguir las creencias que ellos imponen. Sí, o sea, creo que hay cosas que sí se van a conservar porque pues es que ya está muy metida la mano del hombre en esta religión, yo creo. Bueno, en esta y seguramente en la mayoría. Como en todas las religiones, yo creo que siempre va a haber una parte de interés, o sea, hay un interés de por medio. O sea, la iglesia no se creó con... O quizás sí, sus bases fueron pues difundir como una cierta doctrina que ayudara a las personas pues a tener fe y a mejorar sus vidas, pero se quedó en eso, o sea, se manipuló. Y se manipuló y pues por intereses humanos. Exactamente, ¿por qué? Pues porque obviamente tú volteas a ver al Vaticano y es como de, pues ¿por qué no son, o sea, por qué no son esa institución pues que, no sé, que done dinero a la caridad, que haga cosas por las personas, ¿no? O sea, tienen un chingo de riquezas, tienen un chingo de, o sea, sí, de riqueza, o sea, tú volteas a ver reliquias, o sea, y de hecho volteas a ver la arquitectura y volteas a ver todo lo que tenga que ver con arte sacro y, o sea, no son cosas baratas, o sea, y tampoco es como que el Papa ande en un cochecito súper sencillo y que pague vuelos comerciales, ¿no? O sea, se invierte en cantidades estratosféricas de dinero dentro de la iglesia. ¿Crees que la iglesia va a acabar como... O sea, evidentemente ahorita tiene fieles que, por ejemplo, son como nuestros papás o nuestros abuelos, creo. Pero, por ejemplo, ¿en qué generación crees que ya vaya a ser como, uy, ¿te acuerdas? A nuestros papás les tocó la Semana Santa. Porque ahorita es muy tradicional, ¿no? Y también estamos en Latinoamérica, que pues Latinoamérica es, yo creo que es muy creyente en general, o sea, pero, no sé, yo siento que, por ejemplo, a los hijos de mis hijos, a mis nietos, ya esto les va a parecer. Pues ya lo puedes ver, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú le preguntas, o sea, es raro que veas un chavito, o sea, un chavito, no sé, de prepa, y que le digas, ¿tú crees en Dios? Yo creo que ya es más complicado, o sea, de hecho, mira, te puedes dar cuenta, ve a una iglesia, ve un domingo de misa y te das cuenta que la mayoría de las personas que están yendo a misa pues son personas adultas. Y no adultas, mayores, son adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo creo que llegas a esta etapa de tu vida y si te cuestionas, o sea, yo no sé si es real o no es real, pero por si las dudas, quiero quedar chido, ¿no? O sea, quiero quedar bien. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor pues sí está ese temor, sobre todo en las personas mayores, regresamos a eso, pues de qué pasa si me muero y qué pasa si pues no quedé bien con Dios. ¿Y tú tienes miedo? O sea, ¿tú crees que te hubiera podido convencer a ti de morrito esta idea de, cuando me muera me voy a ir al infierno y me van a castigar? O sea, ¿te pesaba? Porque, no. O sea, a mí como que me lo decían y bueno, no sé si es como mi personalidad rebelde, pero pues como que a mí no... No, la verdad es que siempre me lo cuestioné. Hubo muchas cosas que desde pequeño... Yo la verdad es que desde pequeño
a muy temprana edad me empecé a cuestionar muchas cosas de la iglesia, lo cual me trajo sí, algunos problemas con mi familia, sobre todo pues con mis abuelos, porque obviamente, pues al ser ellos, te digo, que personas súper tradicionales y esto y el otro, pues sí volteaban a ver y era como de, güey, no mames, te estás volviendo oscuro, o qué pedo, ¿no? Pues era como de, pues, no, o sea, simplemente pues estoy... soy emo. No, tampoco, ¿no? Pero, o sea, simplemente pues estás cuestionándote, o sea, no tienes que tomar todo lo que te dicen como algo verídico, ¿no? O sea, creo que siempre debes de cuestionarte las cosas y pues si no te convence algo, pues, buscar, ¿no? O sea, ¿por qué no me convence? Y yo eso es lo que hice, o sea, la verdad es que desde muy chico dije, pues no me convence esta religión, voy a buscar algo que sí me convenza. A la fecha no he encontrado una religión que diga me convence, ¿sabes? Es que creo que no hay como una religión que te pueda convencer. O sea, yo siempre como que creo que hay que tomar lo que te checa. Que al final de cuentas, amigos, la buena religión, la religión chida es la que te hace ser buena persona. Porque hablando de, creo que la católica no tanto, pero por ejemplo los cristianos que tienen como esto que son casi secta y los cristianos que son como más relax y cantan y bailan así bien padre. Yo en algún momento no me funcionó la católica y yo en mi búsqueda de quererme acercar a algo más grande, porque mi papá sí es muy creyente de Dios, no sigue las consignas cristianas católicas tan exactos, o sea, hubo épocas donde sí íbamos mucho a la iglesia, sí, pero pues como todo en la vida se va perdiendo, ¿no? Yo en mi búsqueda llegué a acercarme con unos amigos que eran cristianos y llegué a ir a la iglesia y estaba bien padre porque, o sea, no había este protocolo de llegas y el sermón y no sé qué y acá, o sea, no manches, las canciones te parabas a bailar con todos, entonces ya desde ahí la vibra era como, qué padre. Y el sermón no era sermón, ¿sabes? Era una plática de un humano que me decía, no hagas esto porque yo la hice y la cagué, ¿sabes? O sea, él fumó, tomó, cogió y me está diciendo que no está chido por esto y por esto, ¿no? Que por lo menos desde mi punto de vista era más fácil quererle que a una persona que era como, ay, no he tomado y le entregó su vida, su virginidad a Dios, para toda la... Pues no, sí. O sea, amigos, no. Pero mi punto es, existe este otro lado que es como más cerrado y más estricto de los cristianos, que por ejemplo no pueden ir a cumpleaños, festejar cumpleaños, le dejan de hablar a la gente, se separan de la familia. O sea, no creo que ese sea como el objetivo, ¿sabes? O sea, como alejarte y aislarte de todos, como que no está... No, aparte, no sé si te pase, pero a mí en lo personal las iglesias no me resultan como lugares de paz. O sea, debería de ser un lugar que te inspire tranquilidad y paz. Y más allá de inspirarte eso, pues a mí me inspiran mala vibra, o sea... Como que son muy oscuros, ¿no? Son muy densos. No todas, porque hay iglesias que son bonitas. Ajá. Pero, o sea, oscuro no como de que no está oscuro, sino como que siento una energía muy densa, y eso, muy pesada. Es que eso yo creo que también deriva de todas las imágenes que hay. O sea, tú entras a una iglesia, no sé, imagínense la catedral, todos hemos entrado a la catedral, ¿no? O sea, es un lugar, para empezar, oscuro. O sea, es un lugar que no le entra la luz. Y después, por cualquier lugar donde voltees, tienes una imagen de dolor. O sea, una imagen de un Cristo sufriendo. Y eso, más que hacerte sentir como, ay, me siento en paz y tranquilo y me siento bien aquí, no mames. O sea, a mí me da esa sensación de quiero irme de acá. Porque no me siento tranquilo. O sea, realmente me da miedo. Y a mí, por muchos años, me dio miedo como... quedarme solo en una iglesia, o sea, porque sí, aparte de que las imágenes son súper reales, o sea, sientes que en cualquier momento esa madre se va a bajar o esa madre va a voltear, ¿no? Entonces, a mí sí la verdad es que me malvibra muy cabrón una iglesia, ¿no? Como te digo, hay iglesias que son muy bonitas. Son bonitas, pero tienen una energía muy densa. Uh-huh. E insisto, o sea, no creo que, por lo menos eso en el pasado funcionaba, que todo fuera castigo y culpa y todo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, por mi culpa, ay, ¿cómo lo odiaba? Yo nunca lo hacía de niña porque yo decía, pero por mi culpa, ¿qué? O sea, yo no había nacido, yo ni nada, o sea, no, amigos, yo no... Como que desde chiquito... muchas cosas no me checaban y de verdad yo intentaba creer porque era una forma en la que pues yo hice mi primera comunión y daban como cursos y así en la iglesia y mi papá tomaba unos cursos de papá en la iglesia
Y era una forma en que pues convivíamos juntos, ¿sabes? Íbamos juntos a la iglesia, íbamos los domingos juntos, a las convivencias juntos. Era una forma en que yo pasaba tiempo con mi papá. Y yo intenté creer, o sea, de verdad, intenté convencerme, pero no me sentía cómoda, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, para tu primera comunión te tienes que ir a confesar por primera vez con el padre, ¿no? Y yo decía, ¿qué me voy a confesar? O sea, tenía 10, 11 años, no sé, papá, no me acuerdo cuántos años tenía cuando... Pero, o sea, una niña de esa edad, ¿qué se va a confesar? O sea, yo me acuerdo que creo que le dije que me confesé, dije, es que le contesté fue a mi papá. Y me pusieron 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, y yo fue como, ay, tanto. Y el que mata, ¿cuántos Aves Marías le han de poner? Yo en mi perra vida me volví a confesar, o sea... Yo tampoco, porque no me daba la confianza, yo me sentía muy juzgada. A mí, fuera de que te sientas juzgado, pues, como, ¿por qué volver a hacerlo? O sea... Yo no lo volví a hacer después de que hice mi primera comunión porque, pues, no, o sea, no le encontré la necesidad, ¿sabes? O sea... Aparte hablamos de lo tétrico, que como niño estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, eso es una cabrón. O sea, a mí me decían eso y decía como, pero ¿por qué me estoy comiendo? O sea, ¿por qué me puedo comer el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no puedo prender fuego en Semana Santa porque lo quemo? ¿Qué diferencia hay de comérmelo a prenderle fuego? Ya nada más lo estoy tostando para el siguiente domingo. O sea. Sí, es verdad, suena muy tétrico eso. O sea, en verdad es que suena muy tétrico. Sí, a mí también me tocó llegar a ir a esas pláticas. Yo sí estuve como 1 año en el catecismo. Ay, yo estoy como... Porque yo repetí. Mi hermano le tocó hacer la primera comunión y yo volví a entrar con él a tomar el curso. O sea, yo sí pasé... Porque te digo que era como un evento. O sea, pasamos... Y fui a retiros. O sea... sí, yo también fui me tocó ir a retiros con mi papá y con mi hermano y así. Estaban cool, pero como que nunca lograron llegar a ese lugar donde yo lo necesitaba, ¿sabes? Porque yo lo intenté. Y una vez platicando con mi mamá me di cuenta que a mi mamá le pasaba exactamente igual, ¿no? O sea, había muchas cosas que ella no le checaba, ¿no? Entonces, creo que si la iglesia se actualizara como en la forma de dar el mensaje, porque creo que al final de cuentas, por ejemplo, si ves los 10 mandamientos no son malos, o sea, son leyes básicas de la vida que todos deberíamos de respetar, ¿no? Sí. O sea, no matarás, no te meterás con la mujer del próximo, sí. Creo que son mandamientos, cosas básicas bonitas. Son principios básicos que uno tiene que seguir. Respetar tus padres, etcétera, no chapulinear. No chapulinear es muy importante. Son cosas importantes, pero creo que la forma en que dan el mensaje está culero. Porque hoy nos dicen te vamos a castigar y es como, pues castígame, me vale madre, ¿no? La neta, sí, es verdad. Y creo que podría por ahí a lo mejor ser como mensajes diferentes. Igual, pues volviendo al tema de la Semana Santa, si fuera una reflexión como tú dices, ¿no? Sí, exacto. O sea, de, que pues, de hecho... ¿de mejora? ¿O qué sería? Como, ¿cuál crees que sería la reflexión importante en Semana Santa? O así como en general. Pues yo creo que la reflexión tendría que ir, te digo, más allá como que de tu... O sea, de que reflexiones tu fe y tu espiritualidad en el Dios que profesan ellos, ¿sabes? O sea, eso es lo que tendrían que hacer, o sea, como... Sí, o sea, inculcarte esa reflexión. O sea, te digo, no tanto como de... Tienes que recrear el sufrimiento que pasó él para que lo entiendas y sepas de por qué, ¿no? Y qué sintió, o sea... Que yo, por ejemplo, pondría a mis hijos a reflexionar de lo culero que es la humanidad, haciendo pasar por eso a un humano que dijo algo que no les gustó. Que para empezar, algo que siempre han dicho y que yo no sigo sin entender es... O sea, ellos dicen que murió por salvarnos a nosotros, pero ¿de qué? O sea... No entiendo, pero güey, o sea, no entiendo realmente de qué nos salvó, o sea, es ahí lo mismo que tú dices, como por qué su padre lo hace pasar por todas estas chingaderas que le hicieron y como por qué chingados nos tiene que, o sea, ¿de qué nos salvó? O sea, es lo que no entiendo, o sea, ¿de qué nos salvó? Y si alguien sabe la respuesta, por favor, háganosla saber en los comentarios. Porque no ha podido dormir. Porque no sabemos de qué chingados nos salvó. Entonces, te digo, más que experimentes el sufrimiento, más que eso, debería de ser una semana de, pues, hablar sobre tu espiritualidad, o sea, de reflexionar sobre tu espiritualidad y sobre tu fe en Dios. No tanto en como de, sí, güey, no mames, no comas carne, que de hecho, ahí sí le doy como cierto mérito a la iglesia, porque ya ha habido muchas personas y muchos padres que han dicho que, pues, realmente esto de no comer carne en los viernes de Cuaresma y de no comer carne, respetar la vigilia, no era tanto de que no se, más bien la gente lo tomó literal. Yo creo que eso es algo que también
tiene que entender la gente. Muchas de las cosas que vienen escritas en la Biblia se toman de forma literal. Muy textual. Muy textual. Y más que se tome de forma textual, son, yo creo que metáforas que se tienen que reflexionar para que realmente le encuentres un sentido a eso que te quieren hacer llegar. Pero no, o sea, lo tomaron literal, es como de, pues no comas carne. Y no, yo por ahí ya escuché que no es de que literal no comas carne, sino que no te comas a las personas. O sea, ¿a qué se refieren con eso de que no te comas a las personas? Pues de que no hables mal de las personas, de que no les tires mierda, de que no les desees el mal. Ay, pero o sea, no sean en Semana Santa, sean todo el tiempo. Exactamente, sí, es algo que se tendría que hacer diario, ¿no? O sea, pero de eso se supone que va. O sea, no es tan literal de, güey, no comas carne. O sea, es, pues, procura mantener... Sí, porque pues al final de cuentas no ayuda que una semana sea súper estricto en todo esto de la Semana Santa. Sí, es una mierda después, ¿no? Sí, que claro, es un dicho muy cliché para zafarte de estas cosas, pero pues la verdad es cierto. O sea, creo que a veces es mejor persona alguien que no es súper religiosa o tiene mejores acciones o mejores cosas que una persona que es muy religiosa. Porque se respaldan mucho en la religión. Creo que todos tenemos derecho a creer lo que creamos, porque podemos, pero pues no porque alguien piense diferente está mal. Y creo que algo que hacen muchas religiones, o sea, es eso. Específicamente yo creo que la católica. Siento que es la que... y la cristiana, ¿Sí? Es que, te digo, la cristiana tiene como estos dos grupos que son como que ni se reconocen, ni se topan, yo creo. Porque uno es como todo muy liberal, muy relajado, muy... que te juro... Y el otro es muy arcaico. Y el otro es muy cerrado, es de no festejar cumpleaños, de tú, yo, nada más. O sea, ¿sabes? Como que se encierran en un mundo así. Que de hecho cuando te digo yo fui, mis papás estaban como preocupados de que me fuera, porque nosotros sí tenemos familiares así que no nos hablan y todo porque no festejan cumpleaños, no van a bodas, no pueden celebrar bodas, no pueden celebrar cumpleaños, no pueden ir a fiestas, no pueden recibir regalos, no pueden hacer como 20,000 cosas que dices como, eso no es nada normal, o sea, y te juzgan y te castigan porque tú no piensas lo mismo, pero pues al final... Miren, amigos, todo lo que pasó fue que no aceptaron lo que Jesús decía y por eso lo mataron. Entonces, el mensaje que nos podemos quedar es no está bien matar o discriminar o alejar o acusar a las personas porque no creen lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, es como una cadena hipócrita donde mataron a Jesús porque decía que era el Hijo de Dios y no le creyeron y lo matan. Y aquí es algo irónico, ¿no? Porque, o sea, lo matan porque, pues, no se seguía... Porque no creían que era el Hijo de Dios, ¿no? Pero después de que se instaura la religión católica como esta religión poderosa y que empezaron a ganar adeptos, ellos empezaron a hacer lo mismo. O sea, ellos empezaron a matar gente que ahora no creía en la doctrina de Jesús. Que la hipocresía, o sea... Ajá, exacto, que al final hipocresía. Es como, no aprendieron nada. O sea, al final no aprendieron nada. Y pasa esto constantemente, ¿no? O sea, creo que es una gran semana para reflexionar. No seas un humano de mierda. O sea, que sería la única lección que yo creo que podría rescatar. Sí, no seas un humano de mierda. La verdad es que sí. Creo que con esto nos deberíamos de quedar de la Semana Santa. Hay muchas cosas que se siguen contando alrededor de estas fechas. Hay muchas cosas raras que se hacen en diferentes partes del mundo. Y sobre todo agradecemos a Jesús que murió para tener 2 días festivos al año siendo godines, porque se agradece. 2 semanas. O sea, 2 días. Sí. 2 días, porque ya somos godines. Sí. Ambos dos somos godines. Vivimos la vida loca de godines. Extraño un chingo, güey. O sea, no mames, extraño ir a la escuela y que te dieran 2 semanas. O sea, eran 2 semanas, 1 semana en la universidad, 2 semanas en la secundaria y en la primaria, ¿no? Sí. No, siempre han sido 2. En la universidad era 1. En la universidad era 1. Hasta la secundaria, hasta prepa, creo que eran 2. Sí, y luego en la universidad de 1, te estaban preparando para la vida godín porque te iban a quitar 3 días. No, sí, es verdad, se extraña. Pero Javi, siendo más chico que yo, tiene que saber que él vive desde un aspecto anciano, donde siempre está cansado y tiene sueño. Sí, y quiere su cocol todo el tiempo. Entonces por eso está quejando de que no tiene sus 2 semanas para poder dormir y ver películas. Ni siquiera una completa, o sea, es lo único que pediría, una completa. ¿Para qué? Pues para reflexionar, ¿no? Claramente no ha reflexionado nada. Es más, antes de despedirnos, vamos a ver, Javi, ¿qué has reflexionado en esta Semana Santa? No sé, un humano de mierda, como lo dijiste. No. Creo que no lo pudiste haber. Esta reflexión me la acaba de robar, amigos. No lo pudiste haber dicho mejor. La reflexión que nos quedamos. Eso te
3 días de reflexión. Güey, o sea, no mames, necesito mucho tiempo para pensarlo. Fue muy profunda la reflexión. Sí, fue una reflexión profunda. Ay, amigos, no es cierto, no he reflexionado nada. No reflexiona ni merga. Entonces, pero nos deberían de dar una semana, es algo que deberíamos de proponer. Porque no me dio tiempo de reflexionar. Aunque yo no crea ni madres en esto, pero deberíamos de darnos esta semana. Que si nuestros jefes escuchan, claro que creemos y hemos reflexionado un chingo. Simón, claro que sí. Entonces, pues, creo que aquí la dejaremos. Ya estamos por llegar al límite de... Sí, ya casi una hora, ya llevamos un rato. Entonces, creo que vamos a cerrarlo por hoy aquí. Si tienen algún comentario respecto al tema de hoy, respecto a lo que estuvimos diciendo. O sus diciendo, historias o anécdotas, si ustedes sí les pasaron cosas raras, o qué tan estrictos eran en sus casas respecto a todo esto, si les tocó como Javi ir a las 20 iglesias a que les lavaran los pies y no los dejaban tomar agua. A mí nunca me los lavaron, pero pues sí, no podía tomar agüita, entonces estaba culero eso. Está claro. Entonces, si no pudieron ver la tele o si en su casa solo se podían ver los 10 mandamientos Ben-Hur. Claro, porque ver cómo a Cristo lo mataban y estaba sangrando caminando 30 kilómetros era mejor opción que ver caricaturas, ¿no? Era más sano para tu salud mental. Por eso, adultos grandes con ansiedad, hashtag. Simón, tienes razón, de ahí han de venir muchos traumas de nosotros o de muchos de nuestra edad, porque sí se obligaban, o sea, en mi casa sí, no en mi casa, pero en la casa de mis abuelos, o sea, si querías ver una película, a huevo tenía que ser Los 10 Mandamientos o Ben-Hur o El Mártir del Calvario, y cuando se estrenó La Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo. Que es terrible esa película, sí, o sea, yo la vi debut y despedida, amigos, debut y despedida porque me parecía terriblemente cruel, o sea, es muy explícita, yo no podía, o sea, a mí me daban muchas ganas de llorar, o sea, yo en lo personal soy un ser humano que no disfruto ver sufrir a ningún otro ser humano y tampoco animales ni cosas así, entonces esa película me parecía terrible y más que sufrir me dan ganas de mentar madres, entonces no me hacía reflexionar nada más que sacaba mi lado oscuro. Incluso se rumora que cuando la película se estrenó mucha gente pues no aguantó y se salió de la sala. Es que está horrible, o sea, sí, me parece que eso muy ponérselo a un niño explícita, es demasiado gráfica, la verdad es que yo creo que más que ser una película religiosa termina siendo una película gore, o sea, es muy explícita. Que al final no te hace reflexionar nada, que debería de ser el punto. Tiene escenas bien raras, no sé si recuerdas esa escena del bebé del diablo. No. Del bebé con cara de viejito del diablo, esa escena me perturbó, amigos, o sea, realmente me perturbó, no la entendía, hasta hace poco la entendí, pero me dejó muy perturbado, o sea, la película realmente me perturbó, o sea, por las escenas gráficas, por escenas raras como esa incluso recuerdo que hay una escena al final donde se ve que resucita y en el infierno se ve que pasa algo, o sea, güey, qué pedo, o sea, y la vi de morro, o sea, la vi de chico, o sea, la vi como, sí, yo también. Yo creo que tenía como 12 años. Pero yo creo que a mí me traumatizó y la borré de mi cerebro, o sea, la borré, no la dejé guardada en el disco duro porque estaba terrible. Entonces, cuéntenos qué han reflexionado, qué opinan, si les gusta, si no, si ustedes sí son súper devotos y pues acaban de odiarnos y nada más. Recuerden que esto solo es mero entretenimiento y nuestra opinión. Así que, pues, no se molesta. Esperemos que no les haya molestado. Si hay por ahí alguien que sea muy religioso y que nos esté escuchando, no hicimos esto con el afán de ofender. Ajá. Más bien es con el afán de entretener y pues de contar nuestras experiencias. Y pues esperemos que les haya gustado. Así es. Que esperen con ansias el próximo capítulo. Sí. Y pues si tienen algún tema del que quieren que platiquemos, déjenlo en la caja de comentarios. Que no tenemos, pero pronto tendremos. Así que pues nos despedimos. Pásenla bien chido. Nosotros fuimos la Pumpkinpedia. Bye.